El doctor Juan Carlos Verdugo Urrejola, médico y cirujano, posee un máster en Medicina Social y un doctorado en Ciencias de Epidemiología Médico-Social. Fue fundador y miembro de Instancia Nacional de Salud y el investigador principal del equipo técnico operativo de la Instancia Nacional de Salud, que desarrolló la investigación propuesta hacia un primer modelo de atención en salud incluyente, en la que formula el modelo incluyente en salud. Durante los años 2016-2017 fungió como viceministro de Política Estratégica y Desarrollo Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente es coordinador nacional de Medicus Mundi Navarra Aragón, Madrid en España y director ejecutivo del Instituto de Salud Incluyente. Enseguida tenemos el tema Un modelo de redes de atención desde el pensamiento sanitario transformador y su ruta de implementación, a cargo del doctor Cristian Osorio Figueroa y magíster Gustavo Molina Ordóñez. Cristian Osorio es miembro de ISIS, médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en salud colectiva por la Universidad Estadual de Feira de Santana y magíster en VIH por la Universidad de San Carlos Universidad Juan Carlos de España. También posee una maestría en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina, y estudios de especialización en Epistemología del Sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Centro de Estudios Sociales Coimbra, Portugal. Tiene publicaciones y ha participado en congresos relacionados con el abordaje sistémico de seguridad alimentaria y nutricional, nuevos enfoques en salud colectiva para Guatemala y salud integral para la población LGBTQ. Miembro Núcleo Investigador de Salud Colectiva NUSC, Brasil, desde 2015. Gustavo Molina Ordóñez, economista de profesión con estudios en metodologías de investigación feminista y diálogos interculturales e intercientíficos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Posee una maestría en gestión del desarrollo con especialidad en desarrollo rural y seguridad alimentaria por la Wageningen University and Research. Ha trabajado con equipos de salud pública y gestión integral de cuencas en Nigeria, India, Nepal, Bangladesh y Guatemala. Ha laborado como economista e investigador en política fiscal y desarrollo institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente se desempeña como investigador en el equipo de sistemas de salud de ISIS. Dejamos el tiempo al doctor Juan Carlos Verdugo para que inicie con la presentación. Bueno, nuevamente, buenos días. A mí me corresponde hacer la primera parte de la presentación de la publicación. Quiero indicar que esta presentación es, diríamos, muy rápida. Ustedes ya vieron el volumen de lo que se está presentando, entonces es prácticamente imposible abarcar en hora y media todo el contenido. Pero vamos a intentar hacer una caracterización general y ojalá que sea lo suficientemente interesante para animarles a leer la publicación. El objetivo de esta primera parte es tratar de hacer ver algo que posiblemente muchos de nosotros estamos conscientes, es de una necesaria transformación de la salud pública de este país. Realmente estamos viviendo una crisis muy profunda y debiésemos atrevernos a hacer cambios de fondo. Y lo otro es que precisamente por ello otra parte es tratar de expresar o de transmitirles, digamos, la dimensión de lo que se está presentando, aunque yo creo que con la exposición del doctor Cristian y de Gustavo Molina va a ser suficiente, bueno, va a completar muchísimo esta idea. Voy a hacer la presentación a través de 5 ejes de análisis. El primero, pues voy a explicar un poco lo que estamos presentando. Voy a hacer una breve historia de la política y del sistema de salud, recordando algunos hechos que me parece que nos pueden permitir entender por qué estamos como estamos en el tema de la salud pública. El otro tema es, voy a tocar muy brevemente la problemática de salud, solo haciendo un esbozo, tocando solo puntos claves que nos permitan justificar de alguna forma lo que estamos presentando como propuesta de redes y de transformación del sistema.
Voy a hablar de algo que es interesante, que son los antecedentes de este plan maestro, porque hoy en día lo que estamos presentando forma parte de una línea continua de reflexión que ha ocurrido en el país. Y también, obviamente, en esfuerzos regionales y globales por la salud pública. Y al final voy a hacer una breve reflexión sobre un marco general de lo que significaría una reforma, una transformación de este tipo, o sea, otros elementos que tienen que tomarse en cuenta. Y voy a hacer luego una serie de pinceladas sobre lineamientos básicos. Lo voy a decir muy brevemente porque se entiende que se va a completar con las dos exposiciones posteriores. ¿Qué estamos presentando? Lo primero es una propuesta bastante completa de política de salud. Prácticamente abarcamos todas las dimensiones que se pueden entender de un sistema. Lo que es importante es decir que su anclaje es el Ministerio de Salud, pero como bien explicaremos después, esa transformación y fortalecimiento del Ministerio puede dar pauta a generar un proceso de liderazgo y de articulación de otras instituciones para llegar algún día a acciones intersectoriales muy importantes. Lo que contiene esta publicación, pero también lo que ha contenido nuestro trabajo histórico por la salud pública, es un nuevo planteamiento epistemológico. Yo sé que esto de epistemológico puede sonar un poco extraño, pero básicamente es un planteamiento, diríamos, intentamos muy innovador de cómo entender la salud. Nosotros hablamos de la multiconcepción incluyente de la salud y partimos que no solo la biología expresa o explica la salud. Hay otras dimensiones psicológicas, especialmente energéticas y espirituales, y cuando pensamos en la multidimensionalidad de la salud de esta forma, nos permite arribar entonces a algo que hoy se conoce en la ciencia como el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. A través de esos enfoques logramos nosotros tener una visión completamente nueva de lo que pudiese ser la salud pública en el país. Como verán más adelante, eso impacta en la formación de equipos, en cómo estructurar servicios, etcétera. Y entonces en la publicación van a ver no solo aspectos teóricos, pero también metodológicos, operativos e instrumentales. No todos los que debiesen estar, pero sí hemos llegado también a concreciones muy específicas de cómo trabajar la atención y la regulación en salud. Todo esto pues obviamente conlleva una nueva reconceptualización. Van a ver que hemos planteado modelos. O sea, el modelo de salud abarca modelos de gobernanza, modelos de atención, de regulación, de calidad, de administración, digamos, en general, y eso está incluido en la publicación. Esa nueva concepción de modelos que conforman una flor de loto, que la verán, hace entonces un planteamiento totalmente nuevo. Algo que quiero destacar es que dentro de todo lo que estamos trabajando desde hace 20 años es la coordinación con otros modelos y sistemas de salud. Particularmente con las redes de los pueblos mayas, chincas, garífunas y también mestizos, porque en la población ladina y mestiza de Guatemala también hay muchísimas redes de terapeutas que entienden la salud de una forma diferente a la biológica. Eso está comprobado en los trabajos que tenemos en distritos de salud de Oriente. Y bueno, presentamos un plan maestro de 10 años, un plan maestro que no abarca 100% toda la red, pero sí lo más importante. Luego iré comentando algo y luego mis compañeros completarán la idea. Bueno, voy a tocar una breve historia, digo breve, no sé si va a ser tan breve, intentaré. Y el subtítulo es muy importante. Decimos que la historia de Guatemala se sintetiza en una idea. Se ha dado una privatización por desgaste y un abandono de lo público. Y esa es una realidad que tenemos que asumir, porque esa es la realidad de este país hoy en día, y voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. En la gráfica que ustedes tienen, bueno, agradezco a ICEFI el traslado de la información. En esta gráfica ustedes ven del año 61 al 2015 el comportamiento en línea anaranjada del crecimiento de la economía. Y vamos a ver cómo este crecimiento de la economía, cómo el tipo de Estado ha impactado también en la política de salud. En síntesis, lo que les quiero decir es que no hay justificación o no hay una argumentación válida para decir que no hay financiamiento para la salud.
O sea, sí lo hay y debiésemos meditar muy bien por qué no lo hemos logrado. Cuando otros ministerios, como por ejemplo el de Educación, ha aumentado su presupuesto mucho más que el Ministerio de Salud. Para nosotros los salubristas esa es como una afrenta, o sea, cómo nosotros no logramos aumentar el financiamiento público de este país. Eso me parece que es una cosa muy crítica. Voy a explicar, todo es muy difícil, solo voy a tocar algunos puntos claves. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se dio el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Y después de los años 40 se dio en Europa lo que es el welfare, o sea, en los estados de bienestar. Esto en Latinoamérica se convirtió en lo que eran los estados desarrollistas. Bueno, por ejemplo, CEGEPLAN, la Secretaría General de Planificación, tiene que ver con esa historia, porque en esa época el Estado era el planificador del desarrollo. Y era legítima la intervención del Estado para, por ejemplo, resolver las crisis económicas repetitivas que se dan. Eran políticas anticíclicas. Y en esa época Guatemala tuvo el crecimiento de su economía más grande, pero siempre, aunque se intentaba la sustitución de importaciones y una industrialización que fue incipiente, siempre estaba basado en un modelo agroexportador. Eso es importante porque fue el café, el banano, en su época el algodón, lo que mantenía la economía del país. Eso, a nuestro criterio, tiene implicaciones para la salud. Luego, en la década de los 90, entramos a lo que en general ocurrió en todo el mundo casi, prácticamente, bueno, no, en esos países especialmente. Europa ahora está en ese proceso, que es los ajustes estructurales, que no podemos negar que han existido. Básicamente, tanto el Estado desarrollista como un Estado neoliberal no se han dado completamente, porque es difícil hacerlo, pero sí ha marcado las grandes tendencias, tanto de la economía y de la definición de la intervención estatal. Y vamos a platicarlo para salud. Cuando estamos hablando de esta primera parte, la CEPAL, cuando analizaba estos años para el país, la CEPAL reconocía que Guatemala tenía un alto crecimiento económico, pero la CEPAL advertía que el crecimiento económico era concentrador y era excluyente en lo social. ¿Qué significaba eso? Que en salud, cuando ustedes revisan los programas de salud que todavía se pueden conocer, bueno, hace 20 años tuvimos acceso a ellos, ¿verdad? Todos los documentos de gobierno de esas décadas, les cuento que todos los documentos, todos los planes de salud eran exactamente igual, cambiaban detallitos, pero era la misma política durante años. Y por eso decimos que aunque habían como algunas innovaciones dentro del ministerio, eran como aditivas. La base no cambiaba y algo muy importante es que entonces se mantenía una política de arrastre. Esto, en pocas palabras, ¿qué es? Bueno, también tenemos que ir hacia atrás porque recuérdense que antes de la revolución del 44 y el 54, lo que había era una beneficencia pública y estaban los enclaves bananeros, entonces el Chagas, la malaria, y todo eso se fue convirtiendo en esos años 60, 70 en un ministerio que se abocaba a eso y a atención materno-infantil. Eso es lo que se hacía. Curiosamente aparece esto, Alma-Ata, atención primaria. Bueno, cuando aparece Alma-Ata, la declaración de Alma-Ata, que Guatemala va y tiene un documento precioso, porque es muy lindo, el planteamiento que hicieron los trabajadores del ministerio que fueron a ese evento y que trabajaron en este país antes de ir. Lamentablemente Alma-Ata cae cuando Guatemala estaba en el momento más álgido de la guerra. Entonces Alma-Ata era imposible de aplicarse, es decir, la atención primaria de salud. Y quiero contar algo que posiblemente no saben, no sé si lo saben, pero en la década de los 80, cuando se hace la Constitución, que es el pacto más importante que ha tenido este país, donde se reconoce el derecho humano a la salud y como un bien público, bien común para toda la sociedad guatemalteca y responsabilidad del Estado, entra la democracia cristiana. Yo les cuento que la democracia cristiana tenía una política de economía social de mercado y de alguna manera coincidía con esta idea desarrollista. O sea, un equilibrio entre lo social y el mercado. Pero la democracia cristiana no pudo hacerlo, básicamente porque estábamos en la década perdida de los 80 y la presión internacional para que liberara la economía era muy fuerte. En salud casi no pasó nada. Ahí estaba el PAITRO, algunos se recuerdan de esa historia, pero básicamente era lo mismo, materno-infantil.
Y luego entramos a los 90. En los 90, a principios de los 90, se da una serie de estudios que finalmente el gobierno que entra en el 96, el gobierno de Arzú, cristaliza eso, y eso se convierte en una reforma neoliberal. A los que les interese estudiar política pública, estudiar el plan de gobierno de la democracia cristiana y estudiar el plan de este partido de Avanzada Nacional del señor Arzú, ¿verdad?, que en paz descanse, son dos programas de gobierno totalmente diferentes, uno basado en la economía social de mercado y el otro un plan de mercado. Entonces, ¿qué pasó a partir de los 90? La idea materno-infantil se concretó en paquetes básicos y se mantuvo la visión de programas verticales. Finalmente, el financiamiento en salud se mantuvo siempre alrededor del 1% del PIB. ¿Eso qué indica? Que independientemente de las variaciones de crecimiento de la economía, realmente hay otras determinantes que hacen que se tome una decisión de financiar salud o no. En conclusión, lo que tenemos como una síntesis es un bajo financiamiento, un poco de desarrollo institucional del ministerio, y pudiésemos también decir de la seguridad social. Recordémonos que son dos modelos de financiamiento y de prestación de servicios diferentes, y los dos quedaron como paralizados en el tiempo, congelados. Ya sabemos que uno tiene que ver con un modelo de Beveridge y el otro bismarckiano, pero que las condiciones que estamos explicando no daban para que se desarrollaran más. Recientemente, y especialmente por la década de los 90, la flexibilización laboral, el retiro voluntario y todo lo que sucedió con las contrataciones por servicios invalida una carrera administrativa que hoy nos pesa muchísimo cuando vemos el aparato público. Toda la historia de la política de Guatemala ha sido materno-infantil, toda, y de programas verticales. Pequeñas variaciones, pero eso ha sido. Y obviamente entonces muy bajos niveles resolutivos, una función regulatoria muy débil, ausencia de planificaciones de corto, mediano y largo plazo, o sea, es decir, no hay una visión de largo plazo hacia dónde va el sistema de salud del país, un bajo liderazgo del ministerio y lamentablemente lo que vemos hoy en el país son altísimos niveles de corrupción. ¿Por qué presentamos esta diapositiva? Porque es una forma de comprender por qué los servicios de salud están como están. O sea, no es casual, hay toda una lógica atrás de esto. Si quieren ustedes, caótica o no, pero finalmente lo que hace es no redistribuir la riqueza, tener una exclusión social muy fuerte para toda la sociedad guatemalteca, especialmente para la población más pobre. Entonces, yo les quería poner un ejemplo. Para mí esto es importante porque muchas veces Guatemala se embarcó en proyectos que han significado muchísimo dinero, pero cuyos resultados no fueron positivos, no tuvieron impacto, pero que se arrastraron por años y era de mantenerse casi sin razón. Bueno, estoy hablando del programa de extinción de cobertura. Hay que reconocer que hubieron muchísimos trabajadores y muchísimas personas, quizá algunos aquí presentes, que han trabajado por este programa muchísimo, y es de reconocimiento. Sin embargo, cuando lo vemos como política de salud, y si lo vemos como atención primaria de salud, que es a lo que vamos, es prácticamente una inversión que no ha valido la pena. Fíjense que el acumulado del año 98 al 2014 en el PEC fueron 2.900 millones. No se creó infraestructura pública, eran atenciones ambulatorias, materno-infantiles, de voluntariado, y nosotros hemos hecho cálculos si esto se hubiera hecho para todo el país. Bueno, en 17 años hubieran sido 23.000 millones. Bueno, lo que vamos a presentar es menos que eso, por ejemplo. Es decir, que podemos soñar una salud pública diferente, como bien se decía hace un rato, con gasto de calidad, con inversión de calidad. Estas son tendencias que yo creo que todos conocemos. El gasto privado es muy importante, es la línea azul punteada. Lo de abajo, el amarillo y el gris, es la seguridad social y el ministerio. Y básicamente estamos alrededor del más del 62%, el financiamiento en la salud del país es privado. Y de ese 62%, más del 80%, aproximadamente el 80% es gasto de bolsillo, es un gasto empobrecedor.
Ahorita vamos a encontrar la razón por qué es eso. Cuando uno analiza estos datos es muy interesante. Si ustedes ven el año 98, 99, que es cuando inicia el proceso neoliberal y la supuesta extinción de cobertura, es cuando se dispara el gasto de bolsillo. En todo análisis de sistemas, si ustedes realmente logran acceso universal, reducen el gasto de bolsillo. Y ha pasado en Guatemala lo contrario. Después de los 90, el gasto de bolsillo se disparó y ya nunca bajó. En el último tramo, del año 2011 al 2014, ha comenzado a bajar, pero podemos tener algunas explicaciones tentativas de esto, que las voy a dar. Y bueno, como producto de este abandono del Estado, tenemos un déficit de puestos increíble. La línea azul que ven arriba es el estancamiento de la construcción de infraestructura en el país. Estas son gráficas pues, del año 95 al 14 por 100,000 habitantes. Nosotros, de acuerdo a la sectorización y el análisis de territorios que hemos hecho en todo el país, porque lo que les vamos a presentar es un plan maestro de redes para todo el país, la brecha de puestos es de 4,461 puestos, que si lo multiplicamos más o menos 2,500 habitantes, estamos hablando de 11 millones. Y si partimos no del censo que vendrá, que no conocemos los resultados, si manejamos cifras de 16 millones de habitantes, seguramente ya hay más, estamos hablando que el 70% de la población no tiene acceso al primer nivel de atención. O sea, no hay servicios. Si queremos hacer la ventana 2010, no hay servicios. Si queremos trabajar para trabajar el Zika, dengue, VIH, SIDA, por ejemplo, ¿verdad? No hay servicios. Y entonces tenemos todo concentrado en los hospitales, tratando de resolver situaciones que con una política equilibrada en toda la red se resolvería de una manera mucho más eficiente y de mucha mayor calidad. Las líneas naranjadas son centros de salud. Nosotros hemos hecho un análisis de cuántos centros de salud se necesitan, aunque la propuesta que traemos es mucho más completa que eso, pero yo quería expresarles esto. Nosotros en un primer término para redes locales distritales calculamos que el déficit de centros de salud son de 295 centros. Eso en población, siendo conservadores, calculando que unos 30,000 habitantes por centro de salud, estamos hablando de un déficit de servicios de segundo nivel de 8,8 millones de habitantes que no tienen acceso. Estamos hablando del 55% de la población. Ya sé, no está el 17% de la seguridad social. Habría que ajustarlo por eso. Pero yo creo que lo importante es transmitir la magnitud del abandono de la red de servicios. En consecuencia, al no haber redes de primer y segundo nivel o servicios de primer y segundo nivel, pasa esto. Esta pirámide debiese ser una pirámide, pero lo que sucede es que la parte baja, que es el primer y segundo nivel de atención, reciben, por ejemplo, para el año 2018, el 28% del presupuesto, y es donde supuestamente más del 90% de los problemas de salud se debieran resolver. Y los hospitales al año 2018 reciben el 48% del presupuesto, donde supuestamente solo el 10% o menos de la problemática de salud se debiera resolver. Además que es una atención curativa y la parte baja, especialmente el primer nivel, debiese ser promoción de la salud, intersectorialidad, etc. Y vean estos datos. Perdón. Esta tendencia se mantiene siempre. O sea, el 2019 hasta hay una diferencia, sigue hospitales y lo que es primer y segundo nivel se queda abandonado. ¿Eso qué significa? Que los hospitales siempre van a estar desbordados, son hospitales, voy a decirlo de una forma, es como bomberos, o sea, atendiendo, tenemos un sistema de salud reactivo que no es capaz de programar y de planificar los servicios de salud del país. O sea, es decir, de esta forma no vamos a lograr una mejor calidad de vida para la población guatemalteca, y tampoco, obviamente, entonces, resolver sus problemas que son urgentes de salud. Esto es lo que ya sabemos todos quizás, pero tenemos que reaccionar y tomar decisiones, tratar de entender que si esto se sigue apoyando, vamos a echar dinero en un barril sin fondo, sin resultados sanitarios. Bueno, en el año 2008, un sociólogo, Lapido Mazariegos, hizo un análisis de imaginarios sociales en salud y, en síntesis, le diré por el tiempo que lo público nadie lo quiere, es caótico, es malo, y lo privado todo el mundo lo quiere. Pero nadie lo puede pagar, obviamente. A ver, ¿cuántos podemos pagar un tratamiento de antibióticos completo? Pues yo creo que compramos 4 pastillas, 6 pastillas, pero pagar ya el tratamiento antibiótico completo es muy difícil.
O sea, por eso decimos que es una privatización por desgaste. Prácticamente lo público es malo en el país y que no tiene forma de resolverse. Ahora, eso no es cierto, porque hay países donde la salud pública es totalmente diferente a la guatemalteca. Y todo lo que he explicado ahorita, si ustedes van a otros países, es todo lo contrario. Bueno, en países cercanos, Costa Rica, el mismo El Salvador ha hecho una reforma muy interesante, ya no digamos países como Cuba o aún países de Europa. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? De acuerdo a la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, la pobreza ha aumentado si comparamos los datos del 2011 al 2014. Y la misma ENCOVI nos reporta, por ejemplo, que la población va menos a clínicas privadas. Pueden ver las barras primeras y, por ejemplo, van cada vez más a hospitales públicos. Es decir, hay más pobreza, hay mayor demanda de servicios públicos y la red está como está. Esto ya no es una crisis anunciada, ya es la crisis que está. Entonces, ¿cuál es la problemática de salud? La problemática de salud, para nosotros la problemática de salud se entiende con un concepto que se llama complejización epidemiológica. Antes, en los 90 se hablaba, y todavía algunas personas se atreven a hablar así, de transición epidemiológica, es decir, pasamos de enfermedades del campo, infecciones respiratorias, infecciosas, transmisibles, a crónicas. Eso no es así. Y eso está muy relacionado con un aspecto epidemiológico que llamamos determinación social. Simplemente decir que esto falló. Ahí está. Decir esto, que nosotros si hacemos un análisis de mortalidad evitable, bueno, de estos se pueden hacer tendencias, pero queríamos mostrar del 2014, podemos tener más recientes, estos son datos de línea de mortalidad. Si ustedes ven, la barra amarilla son crónicos no transmisibles, y vemos escolares, adolescentes, ya no digamos adultos mayores. O sea, por eso es que el gasto de bolsillo no baja. Si seguimos haciendo atenciones materno-infantiles, el gasto de bolsillo nunca va a bajar, y las economías familiares se van a depreciar muchísimo. Bueno, ya sabemos que está el tema de violencias, otras, pero lo que quiero transmitirles es que los servicios, como están hoy configurados en Guatemala, no debiesen seguir así. Bueno, hay procesos de producción. Hace un ratito hablábamos con una persona que trabaja en insuficiencia renal crónica y curiosamente tenemos esa foto de la caña. Ustedes saben que hay todo un debate en El Salvador, por ejemplo, de cuál es la razón de que hay una alza, digamos, de enfermedad renal crónica. Es decir, hay procesos de producción muy importantes que nosotros no estamos atendiendo, procesos de consumo y de precariedad, de condiciones de vida terribles, y obviamente procesos socioculturales y de género tremendos. En síntesis, la complejización epidemiológica está amarrada a una determinación social que con sistemas de salud, que con una provisión de servicios tan acotada, tan focalizada y tan mínima, no vamos a avanzar a ningún lado. Bueno, quiero dar algunos antecedentes de este plan maestro. Quiero hablar del MISP, obviamente. Quiero hablar de algo que ha pasado muy importante en el ministerio hoy en día, que es el modelo de gestión de áreas de salud. Y quiero hacer una reflexión sobre APS y redes, APS renovada. Esto para nosotros es una referencia obligada, porque sin esta experiencia nosotros no podríamos estar aquí hoy. Y quiero nuevamente agradecer a todos los trabajadores, muchos aquí presentes, de los distritos que han hecho esto una realidad. El modelo tuvo ya mucha sistematización. Yo no traigo todos los resultados, pero ya hemos presentado muchas veces como la equidad, la producción, la cobertura, el acceso, la recuperación, por ejemplo, de niños desnutridos agudamente, tendencias a la reducción de mortalidad materno-infantil, aún de mortalidad neonatal en algunos momentos. Y como decía el director de Medicus Mundi, pues reconocimientos internacionales, el premio SLIM, el premio Sasakawa, es decir, hay una aceptación en el contexto mundial cuando instituciones importantes han conocido lo que se ha hecho en Guatemala y ha sido premiado. Pero quizá lo más importante es esto. Y les cuento que la publicación ya está, bueno, ya casi está, ¿verdad? Solo falta que nos la vayan a dejar a la oficina, pero ese estudio se presentó la vez pasada. Nosotros tuvimos un estudio independiente
donde se demuestra que hay una reducción anual promedio de 2.3 puntos porcentuales de la desnutrición crónica en 4 distritos. Eso es real. Y quien se dio cuenta de esto fue el Banco Mundial en Guatemala, porque fue un consultor del Banco Mundial quien nos avisó de esto. Y a partir de eso comenzamos a hacer investigaciones y efectivamente tenía razón. Esto es un hecho verídico. ¿Y qué vamos a hacer? Este es un problema central en Guatemala, pero además el modelo puede trabajar un sinfín de cosas más, y no solo la desnutrición. ¿Y cuál es la buena noticia? Que esto ya lo presentamos el otro día también, que si hiciéramos solo eso en el primer nivel, es totalmente factible para las actuales arcas públicas del país. Prácticamente estamos hablando de que en operaciones es un aumento del PIB de 0.19%, con un 0.4% del PIB de infraestructura, que es como el 60% de la brecha de puestos. Básicamente es pasar del PIB de 0.9 a 1% del PIB a 1.6. Dígame si Guatemala no puede hacer eso. Quien me diga que no, pues lo cuestiono seriamente, porque esto es totalmente factible y es un acceso universal a la atención primaria de salud. Y entonces, el MIS nos permite estructurar todo lo que estamos presentando en un plan maestro, pero también en el Ministerio de Salud se ha estado trabajando un modelo de gestión de áreas y distritos de salud. Este modelo pues lleva muchos años trabajándose, aproximadamente 5 o 6 años. Y lo interesante de este modelo es que articula el modelo de atención en lo comunitario, familiar, individual. Trabaja con las perspectivas de interculturalidad, de género, ambiente, y aplica una lógica de procesos que mis compañeros van a explicar. Pero este modelo nos provocó, y lo que hemos hecho con apoyo de la cooperación española es esto. Hemos hecho un conjunto de herramientas de gestión. Es decir, hemos construido mapas de procesos, manuales organizacionales, programas de formación para hacer esto, y también hemos definido una nueva estructura presupuestaria, porque cuando hablamos de hacer la atención primaria de salud, les cuento que la estructura presupuestaria que tiene hoy el Ministerio no está hecha para la atención primaria y menos para redes. Tenemos una propuesta también de estructura presupuestaria y la publicación de hasta abajo es una propuesta de formación familiar comunitaria integral para medicina y enfermería. Es decir, esto que ustedes ven en pantalla está dentro del libro del plan maestro y está presupuestado y está tirado a 10 años. Y el otro aspecto es esto, la APS y de redes, que no lo comenté, pero cuando se hace esto a nivel mundial estábamos en pleno arrastre de la política neoliberal y de paquetes básicos en el país. Para nosotros la atención primaria renovada, redes integradas, y este informe que ustedes ven ahí, que quizás no se logra ver muy bien, creo que sí, este informe de una comisión especial por el aniversario de 40 años de Almata, yo lo sugiero leer, es un informe muy importante. Para nosotros, la serie de planes maestros que hemos presentado en los últimos 2 años tienen una coherencia total con este planteamiento que se ha hecho a nivel regional. Y entonces, estamos en línea, en continuidad de esfuerzos nacionales, internacionales y con experiencias locales muy importantes. Esa es la base de lo que vamos a presentar. Ya para ir terminando, hay un marco general que quisiera indicar y decirles que este plan que estamos presentando de transformación tiene que ver con la idea de un sistema universal de salud, pagado por impuestos, liderado en un primer momento dado por el Ministerio de Salud. Esto tiene una lógica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también tiene una lógica con el Plan Nacional de Desarrollo, que todos conocemos. Bueno, en salud sobrepasa el Plan Nacional, porque ahí el tema de salud quedó un poco más reducido, pero básicamente sería la posibilidad de que Guatemala lograra altos beneficios para la sociedad y cumplir muchos compromisos y además entonces tener unas posibilidades de verdadero desarrollo para el país. Para terminar, decir que una reforma sanitaria que conduzca a un sistema universal, es decir, una transformación, necesita al menos
formar parte de procesos más amplios. O sea que esto, dicho hoy, parece una quijotada, pero sabemos que se puede hacer, porque no todo tiene que cambiar, alguna parte de ese todo tiene que comenzar a cambiar. Pero sí hay que reconocer que posiblemente una reforma del Estado es necesaria, de políticas públicas, y debe estar enmarcado en un proyecto de nación de largo plazo. En Guatemala ya sabemos que un problema ha sido la inestabilidad política permanente. Otro aspecto general es el fortalecimiento de procesos democráticos. La relación Estado-sociedad debe mejorar. De hecho, lo que vamos a presentar en redes, se crea todo un sistema de gobernanza de la red que permite una participación activa, rendición de cuentas, transparencia, etc. Es necesario impulso a reformas sociales y miren, aquí hay un tema que Guatemala tiene que enfrentar y es una necesaria mejora o reforma administrativa. Voy a decir una cosa, toda la norma y toda la legalidad de la administración pública está desmontada. Yo diría que la mayor parte de procesos que se hacen dentro de las instituciones son anómalos. Y entonces hay una inoperancia de los servicios de la administración, de la gestión del aparato público. Y obviamente, si transitamos por esa vía, cualquier propuesta de reforma o de redes o de lo que sea, no es viable. Y entonces, la parte económica es importante. Habría que haber políticas económicas de largo plazo, de activación de la economía, pero inclusivas, pero también de saberse insertar en el mercado global. Y para terminar, es necesario un debate que me parece que cada día más es necesario de pasar al debate de un Estado multinacional. Guatemala es un país moreno, es un país indígena y hay que reconocer que tenemos un Estado blanco, es decir, el proceso de racismo y discriminación son enormes. La propuesta de redes que estamos presentando establece, además por la experiencia con el modelo incluyente de salud, una coordinación y una articulación con respeto y reconociendo toda la sabiduría y toda la ciencia de los pueblos ancestrales, pero también del pueblo garífuna y obviamente también del pueblo mestizo y ladino. Y entonces ya no quiero extenderme más porque ya me pasé el tiempo. Decirles que hay una serie de elementos generales que ya por el tiempo no los voy a explicar, pero que van a quedar claramente definidos y detallados hasta donde se puede a través de las siguientes dos intervenciones. Pero quiero decirles que la filosofía es que vamos poco a poco. Y entendemos que tiene que haber, ¿ya vieron el caracol? Ustedes saben que en la cosmovisión maya el caracol es el origen de la vida. Se puede entrar a octavas superiores, a una espiral de ascendencia donde todo puede ir mejorando. Si sabemos alinear una buena política pública en salud, con una política económica, etcétera, todo lo que he comentado, pero se supone que tiene que ser progresivo y tiene que ser poco a poco, dando pasos muy firmes para algún día lograr entonces el derecho humano a la salud y la justicia social. Así que llegaré hasta acá y muchas gracias.